Buenos días, niñas y niñas de aquí de séptimo año, ¿cómo están? Espero que estén bien, cuidándose, ya saben. El día de hoy vamos a ver la clase de lengua y literatura. Como ustedes recordarán, la clase anterior nosotros hicimos un recuento de la historia del lenguaje y la necesidad que tuvo el hombre de ir inventando diferentes tipos de lenguaje para poder expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Entonces es donde surge y nace la necesidad de inventar diferentes maneras de llegar a comunicar estos tipos de lenguaje. Ahí es que nos nacen los tipos de lenguaje que nosotros conocemos y que son los que vamos a ver el día de hoy. Tenemos el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje mímico y el lenguaje simbólico. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico, lenguaje simbólico. Esos son los tipos de lenguaje que utiliza el ser humano para comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Vamos a continuación a ver unas imágenes que nos van a ilustrar más sobre lo que yo les estoy hablando. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje mímico y el lenguaje simbólico les sirven a las personas para comunicar sus pensamientos, sus sentimientos y sus ideas de distintas maneras. Es así que el lenguaje oral utiliza como medio de comunicación a la palabra. Entonces, lenguaje oral es todo el tipo de comunicación donde el ser humano comunica a otras personas utilizando la palabra, que su instrumento son las cuerdas vocales, la laringe, la faringe y la lengua, la boca, los labios, los dientes. Ese sería el lenguaje oral. Ahora tenemos el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es aquel que utiliza como medio de comunicación, en cambio, las letras. El lenguaje escrito utiliza las letras, ya sea por medio de la escritura manual y en esta actualidad por medio de la escritura digital, como lo son en las tablets, en los teléfonos, en las computadoras, etc. En los celulares. Luego tenemos el lenguaje mímico. El lenguaje mímico, como su nombre mismo lo dice o nos indica, el lenguaje mímico es aquel que utiliza señas, gestos. Las expresiones de nuestra cara, las expresiones de nuestro cuerpo dicen mucho a la otra persona de lo que yo le quiero comunicar. No es lo mismo decirle hola con esa emoción y con esa expresión que uno entiende que lo está haciendo con gusto, con agrado, a decirle hola, que está expresando con su cuerpo que le desagrada lo que usted está manifestando. Entonces el lenguaje mímico es aquel que utiliza las expresiones de nuestro cuerpo, la expresión corporal, para dar a conocer el mensaje. Y luego tenemos el lenguaje simbólico, que es aquel que utiliza símbolos, dibujos y nos ayuda a entender mensajes que están plasmados en un dibujo. Por ejemplo, si usted entra a un hospital y ve a una enfermera, el dibujo de una enfermera y que está haciendo, ¿qué significa? Que en esa área tengo que hacer silencio. Y no ha necesitado escribirse un cartel que diga, por favor, mantener silencio en esta área. Solo con ver el dibujo de la enfermera con esta expresión, nosotros ya nos damos cuenta de que ahí hay que mantener silencio. Un gran ejemplo de lenguaje simbólico son la señalética que nosotros tenemos en la escuela, donde dice la salida de emergencias por calle, es una flechita que nos indica lugares de agrupación y está un dibujo de varias personas que están ahí formando una circunferencia. También las señales de tránsito. Las personas que conducen tienen que aprender
qué significa cada una de las señales. Y por ejemplo, si yo veo una E grande, significa que ahí me puedo estacionar. Pero si veo esa misma E grande y está encerrada en un circulito achado, significa que ahí no se puede estacionar. No es necesario que estés escrito o que alguien le diga, usted solo viendo el dibujo ya interpreta lo que está expresando esa señal, es lo que me está manifestando. Entonces, esos serían los tipos de lenguaje que existen y cuál es el medio que utilizan para llegar a la otra persona en lo que es la comunicación. En nuestro cuaderno de materia de lengua y literatura vamos a poner de título tipos de comunicación y vamos a escribir lo siguiente. El hombre a través de los años ha inventado diferentes maneras de comunicarse. De ahí nacen los tipos de comunicación y estos son, dos puntos aparte, con un asterisco: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico y lenguaje simbólico. Cada uno de estos lenguajes le vamos a poner como un asterisco. El asterisco es así, como tipo estrellita. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos puesto eso, abajo con rojo ponemos como subtítulo lenguaje oral. Punto y raya. El lenguaje oral es aquel que transmite el mensaje utilizando como medio la palabra. ¿Ya? Muy bien. Debajo de eso nosotros vamos a poner el recorte de en una revista, en un libro viejito donde esté una persona hablando y le ponemos y le pegamos. Luego, abajo de eso ponemos con rojo lenguaje escrito. Punto y raya. Es aquel que utiliza para transmitir el mensaje como medio las letras, ya sean de manera física o digital. Punto. De igual manera, abajo de eso vamos a buscar una persona, un dibujo de una persona de la que está escribiendo, recortamos y pegamos. Seguimos. Abajo ponemos lenguaje mímico con rojo, punto y raya. Con azul es aquel que utiliza como medio para transmitir el mensaje señas, gestos, expresión corporal. Punto. Ahora vamos a pegar abajo el dibujo de un mimo, que es un gran ejemplo del uso de la expresión corporal para expresar un mensaje. Abajo con rojo ponemos lenguaje simbólico, punto y raya con azul. Es aquel que utiliza como medio para transmitir el mensaje símbolos, dibujos. Punto. Y abajo de eso vamos a buscar un recorte donde esté una señal de tránsito o una indicación de silencio, reunión, etc. Eso es lo que vamos a poner en el cuaderno de materia, con esos recortes que les acabo de indicar. Una vez que termine de pasar la materia, recuerden hacer el marco alrededor del cuaderno, por favor, hacer bien con esfero de rojo, con esfero de azul, como se les indica, y bien decoradito con muy buena letra. Toman la fotografía de la materia que pasaron y le suben a la sección de tareas en la plataforma. Además, también vamos a entrar a la plataforma y dar la evaluación referente al tema que acabamos de ver. Eso es todo lo que hemos visto el día de hoy. En resumen, existen 4 tipos de lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico y lenguaje simbólico. Cada uno de estos lenguajes utiliza un medio para transmitir el mensaje, siendo de esta manera: el lenguaje oral, la palabra; el lenguaje escrito, las letras; el lenguaje mímico, la expresión corporal; y el lenguaje simbólico, dibujos, símbolos que nos ayudan a entender un mensaje de manera compacta. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, cualquier duda, vía el mensaje de WhatsApp les ayudo y nos vemos en la próxima clase. Hasta mañana.